Buenos días, volvemos con la parte 2 de la introducción a estadística y quimiometría para química analítica. En esta parte veremos el manejo de errores sistemáticos, la planificación y diseño de experimentos y, por último, calculadoras y computadoras en los cálculos estadísticos. Vamos con el punto 5, manejos de errores sistemáticos. Los errores sistemáticos provocan que el valor medio de un experimento se desvíe del valor real. Por tanto, se deduce que, en contraposición con los errores aleatorios, los errores sistemáticos no se pueden apreciar con la mera repetición de las mediciones. A menos que se conozca de antemano el resultado verdadero de un análisis, podrían existir errores sistemáticos muy grandes que pasen inadvertidos si no se toman las debidas precauciones. Se pueden considerar como errores sistemáticos comunes a cambios en la concentración de analito por contaminación de las muestras, el lavado incompleto de los precipitados en el análisis volumétrico, el error producido por indicadores en el análisis volumétrico, o sea, ya sea que el indicador esté descompuesto, como puede pasar con el almidón, o por ejemplo, una concentración muy alta de fenolftaleína podría también dar un falso, ya que llegaría a un tono rosa sin siquiera haber llegado al punto de equivalencia. Falso sobre la exactitud de los instrumentos analíticos. Error por sesgo humano, muchas veces provocados por enfermedades visuales como astigmatismo o daltonismo, y tendencia a favorecer números pares sobre números impares o incluso los dígitos 0 y 5. Los errores sistemáticos se pueden reducir si se toman las precauciones necesarias. En una primera etapa, el analista debería considerar con cuidado cada fase del experimento que esté a punto de realizar, el aparato que utilice, el muestreo y el procedimiento analítico que vaya a adoptar. Debe identificar las probables fuentes de errores sistemáticos, tales como si los instrumentos a utilizar necesitan calibración. También debe considerar la forma en que se realizarán los ensayos, si hay posibilidad de que la muestra se contamine durante este proceso. Otra línea de actuación en contra de los errores sistemáticos sería el análisis de las etapas en el diseño del experimento. Se deben buscar procedimientos donde se puedan eliminar errores sistemáticos, como por ejemplo el uso de pesada por diferencia. También se debe procurar reducir el número de pasos a realizar en caso de ser posible. ¿Por qué se debe de procurar reducir el número de pasos? Bueno, porque a mayor cantidad de pasos que se den en un experimento, mayor es la probabilidad de que se cometan errores. Entonces, a menor cantidad de pasos, menores probabilidades de errores sistemáticos hay. Aquí tenemos, en esta imagen que se ve aquí, estos son pesas para calibración de balanzas analíticas. Generalmente hay instituciones que tienen estas pesas estándar y se encargan de calibrar las balanzas analíticas de los laboratorios, pero si un laboratorio tiene los recursos, puede comprar estas pesas y con ellas calibrar las balanzas. Cabe destacar que estas pesas también tienen un tiempo de caducidad, ya que a medida que pasa el tiempo van perdiendo sus propiedades, o sea, su masa puede cambiar. Una protección efectiva contra los errores sistemáticos es el uso de materiales de referencia y métodos estándar. Antes de iniciar el experimento, la calibración de los aparatos debe realizarse mediante métodos adecuados. También los equipos pueden calibrarse de forma que sus errores sistemáticos se conozcan de antemano. Lo de utilizar materiales de referencia y métodos estándar, existen muchos procedimientos que ya han sido certificados por instituciones estándares y que se recomiendan que se sigan a la hora de realizar diferentes tipos de análisis. Generalmente un químico analítico, aunque puede diseñar el experimento, debe de preferir utilizar ya métodos antes verificados y aceptados por organizaciones estándares. Los errores sistemáticos producidos en el transcurso de los experimentos, como pueden ser el uso de reactivos impuros, son errores no asociados al uso de los equipos, pudiéndose determinar por procedimientos independientes al experimento. Cambiar el experimento de análisis por otro no es una solución en este caso. Se debe evaluar si los instrumentos utilizados pueden contaminar la muestra,
pudiéndose realizar pequeñas adaptaciones. También debe tomarse en cuenta la sensibilidad que provee el análisis y si la muestra a analizar entra en el rango de las concentraciones que se pueden detectar, en caso de que se conozca su estimado. Aquí tenemos un ejemplo. Si se desea analizar la cantidad de cromo en el suero sanguíneo, no pueden usarse jeringas convencionales para obtener las muestras, ya que se contamina por el cromo presente en el acero inoxidable. Esto provoca que el análisis dé resultados más altos que los reales. Por ejemplo, si un químico analítico realiza un análisis de una muestra de sangre, o sea, si va a analizar el cromo, y ve que los resultados son muy altos en esa muestra de sangre y decide cambiar el método, cuando realice el análisis con otro método también se va a dar cuenta de que le va a dar un valor similar. Y esto se debe a que ya la muestra está contaminada. Si no se conoce, como decía en la parte final, el estimado, el químico analítico podría dar un resultado, ya que desconoce que la muestra había sido contaminada, y se tomaría por cierto un resultado que no es el real, pudiendo ocasionar problemas al paciente al cual se le determinó el nivel de cromo en su suero sanguíneo. Pasamos al punto 6, que es planificación y diseño de los experimentos. La estadística no solo sirve para evaluar los resultados de un experimento concluido. Los conceptos estadísticos son de gran importancia a la hora de planificar y diseñar un experimento. En un experimento, el error global es la combinación de los errores que ocurren en cada una de las etapas del experimento. Y para calcularse se deben de recurrir a fórmulas estadísticas. Generalmente el error global está asociado a un error predominante, ya que los demás en comparación con este son despreciables. Lo ideal sería analizar cada una de las etapas del experimento antes de realizarlo, así identificar dónde puede ocurrir el error dominante e intentar minimizarlo. Así se puede diseñar un experimento donde las fuentes principales de errores han sido minimizadas. Si traemos a colación el ejemplo del cromo en el suero sanguíneo, el error principal estaría asociado con el uso de las jeringas con puntas de acero. Entonces, ¿qué haría el químico analítico en este caso? Utilizar un instrumento que le permita obtener la sangre sin que éste sea contaminado por acero. El diseño experimental busca que el análisis a realizar sea sensible, selectivo, con buena velocidad de muestreo, de bajo coste, entre muchas otras características. Estas características van a depender de una serie de factores experimentales. A la hora de diseñar el experimento se busca una combinación óptima de dichas características. Experimentos previamente diseñados deben analizarse y optimizarse antes de que puedan ser usados. ¿Qué quiere decir esta última parte? Aunque ya el químico analítico le den el diseño de un experimento, debe evaluar ese diseño, no tomarlo como cierto, sino evaluarlo y ver si hay pasos que podrían acortarse o pasos que podrían ser modificados para buscar un mejor resultado. También es importante conocer que un experimento puede tener más de un estado donde sus estados sean óptimos. Pero siempre el químico analítico debe buscar que el experimento sea altamente sensible, tenga una buena velocidad, ya que los resultados analíticos deben de darse lo más rápido posible, sea de bajo coste y sea selectivo. La optimización de un experimento puede ser un proceso verdaderamente complejo. Para optimizar un experimento se debe procurar que factores como temperatura, pH, concentración, presión, entre otros, sean óptimos. Encontrar valores exactos de los factores mencionados suele ser una tarea tediosa, y un experimento puede tener varios estados donde sus factores pueden ser óptimos. Vamos a suponer, si se quiere utilizar el ETA, hay un pH donde el ETA es, o sea, más estable, puede reaccionar mejor con el analito. Si nosotros, por ejemplo, queremos saber el pH de una muestra, queremos conocer la dureza del agua de una muestra, el pH óptimo es un pH básico. Entonces, si la muestra encontramos que está en un pH ácido, debemos llevarlo a un pH básico para poder trabajar con él. Eso se trata de optimizar el experimento, o sea, tratar de cambiarlo sin que se altere el analito, pero que permita obtener un mejor resultado.
Ahora pasamos a la parte de calculadoras y computadoras en los cálculos estadísticos. Los avances en la microtecnología han hecho posible la construcción de aparatos que simplifican los cálculos estadísticos. Esto ha contribuido al crecimiento de la quimiometría, que es la rama de la química donde se aplican los métodos matemáticos para resolver todo tipo de problemas químicos. Actualmente pueden manejarse grandes cantidades de datos y hacer cálculos complejos utilizando computadoras y calculadoras. Las calculadoras son instrumentos de bajo coste que pueden ser utilizadas en muchas operaciones rutinarias de la química analítica. Configuradas de forma adecuada, con solo presionar un par de teclas se pueden calcular parámetros estadísticos importantes como la desviación estándar, la media, límites de confianza, entre muchos otros. El problema de las calculadoras es que no manejan grandes cantidades de datos. Las calculadoras generalmente que se ven en este país son las calculadoras Casio y son muy útiles para los trabajos analíticos rutinarios. Las computadoras personales se encuentran actualmente en todos los laboratorios analíticos. Muchos instrumentos modernos son controlados por computadoras, los cuales pueden manejar y dan cuenta de los datos analíticos obtenidos. Las computadoras portátiles son adecuadas para la recogida de datos en el campo, pudiéndose pasar los datos a los PCs en el laboratorio. Muchos instrumentos de medición no traen manuales, ya que estos se conectan a computadoras y gracias a un software pueden ser controlados. Las computadoras permiten que los datos obtenidos puedan ser comparados con bases de datos en otros laboratorios. También ofrecen una gran variedad de cálculos y de calibrado para los instrumentos. O sea, esos programas pueden ayudar a que los instrumentos sean calibrados de manera automática. Un ejemplo son los instrumentos de Pasco, los cuales se pueden encontrar en el laboratorio de INTEC. Pueden conectarse a computadoras o teléfonos dando lecturas de presión, temperatura, conductividad, entre otros. Son precisos y pueden registrar a frecuencias superiores de 20 lecturas por segundo. Es decir, con esos materiales uno puede obtener temperaturas, puede obtener medidas a velocidades que sobrepasan las capacidades manuales humanas. También permiten hacer gráficas que pueden ayudar al químico a comprender mejor cómo varían las propiedades de un experimento. Son muchos los programas que pueden ser instalados y que ofrecen gran variedad de funciones estadísticas útiles. Los programas que permiten utilizar las hojas de cálculos son uno de los más populares, encontrándose entre esos Microsoft Excel, quien ofrece muchas posibilidades estadísticas para los cálculos químicos. Existen programas más especializados como Minitab o Unscramble, aunque estos están orientados directamente al trabajo, dígase, no ofrecen tutoriales para estudiantes. Por ejemplo, Excel es un programa muy fácil de utilizar, pero Minitab y Cambo son, y Unscramble de Cambo, son programas que generalmente se da una capacitación a un químico analítico ya que vaya a trabajar en un laboratorio directamente. Esos programas, si un estudiante lo descarga, no va a tener una orientación, el programa no le va a ofrecer una orientación o, por así decir, un tutorial para que él mismo pueda utilizarlo. Es importante comprender que las computadoras permiten realizar cálculos estadísticos aun el químico no tenga conocimientos de los principios en los que se basan dichos cálculos. Las computadoras hacen aquello que se les pide, sea o no correcto, lanzando un resultado en función. Esto trae problemas como que se apliquen estadísticos inadecuados a las series de datos obtenidos de formas experimentales. Como consecuencia, se tienen interpretaciones falsas de los resultados. Por tanto, es recomendable que el químico analítico posea los conocimientos básicos de las estadísticas que va a utilizar. Esto se podría ver en el caso donde se vayan a analizar una serie de datos obtenidas de dos experimentos distintos. Si nosotros queremos comparar esos experimentos, podríamos utilizar la T de Fisher, utilizar una tabla de Fisher y algunos estadísticos de Fisher. Pero si lo ponemos en una computadora y la computadora está configurada
para hacer los datos estadísticos utilizando una t-de-student, a la hora de tener un resultado, vamos a obtener un resultado incorrecto, porque si el estadístico requería de una t-de-Fisher y utilizamos una t-de-student, estará mal los cálculos y la interpretación de los cálculos que obtengamos. Por eso es importante que el químico analítico conozca de estadística, ya que si confía ciegamente en las computadoras, obtendrá resultados, pero no tendrá conocimiento si esos son adecuados o no para el experimento que él mismo realizó. Hasta aquí la presentación de hoy y continuaremos en el capítulo 2 de esta unidad.